¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para nuestra entrevista política a Juan de la Puente, que es periodista y es analista político también, por supuesto, y que nos visita con frecuencia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto, buenos días. Juan, ¿qué impresión tienes tú del momento que se ha inaugurado? El verbo es un poquito, creo que sarcástico, involuntariamente. Después de la emergencia, hemos vuelto al momento en el que estábamos cuando empezó la emergencia. Me refiero a la confrontación entre la mayoría fujimorista y el fujimorismo en general y el gobierno. Sí, incluso antes. Quizás el escenario se parece más a los días de la censura del ministro Saavedra. Diciembre. Sí, porque son toques de... Prenavideños. Sí, son toques de trompeta. Claro, a diferencia de aquella oportunidad, lo que yo veo es una especie de caos organizado, ¿no? Una especie, una poliarquía, si nos atrevemos a repetir a Robert Dahl, una poliarquía inorgánica, desorganizada, caótica, donde los partidos tienen dificultades para producir mensajes que los representen a sí mismos, pero además que sean escuchados por la sociedad, ¿no? Pero tienen dificultad para producir mensajes porque su capacidad de formularlos está, digamos, golpeada, o porque no tienen claro el mensaje que quieren producir. Segundo, por lo primero, es decir, me parece que toda esta discusión originada por el asunto de la salida de Fujimori de la DIROE, sea para indulto o para la prisión domiciliaria, fue de inicio mal planteado, pero también mal recibido. Y entonces... disculpa que te interrumpa, se movió el tema desde el gobierno, desde el oficialismo, digamos, porque empezó Bruce, sin tener claro cuál era el norte. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, y además porque es la reapertura de un tema que había sido cerrado en julio del año pasado, donde Fujimori presentó incluso a trompicones un segundo pedido de indulto que no procedió. Sí. Y entonces se ha armado este caos, porque creo que lo que ha hecho es disparar más bien los disensos al interior de las dos fuerzas, del gobierno y de la oposición. Y esa exhibición de disensos evidentemente no le conviene a ninguno de los dos, y daría la impresión que más que en una especie de competencia política, que es una forma normal de la democracia, nos estamos moviendo hacia un escenario de depredación entre los actores políticos en cuyo contexto los dos van a perder. ¿Cuál es el disenso en el caso del gobierno? En el caso del fujimorismo es más o menos claro. Kenji y los que pudieran estar en su entorno versus la oficialidad representada por Keiko, pero en el gobierno... En el caso del gobierno, por ejemplo, aparece clara la postura de quienes creen que debe haber una prisión domiciliaria como Carlos Cruz, y quienes, como la vicepresidenta Mercedes Arauz, ha dicho claramente que eso no es posible, pero que tampoco es posible el indulto. Incluso el sector que cree que podría haber una prisión domiciliaria cree también en un indulto humanitario. Entonces ahí aparecen claramente los disensos. Se supone también que la propuesta de la ley presentada finalmente por Vieira no viene desde el fujimorismo, sino más bien fue alentado de algunos sectores del gobierno. Todo eso ha terminado terriblemente, porque yo, por ejemplo, como abogado penalista adscrito a las tesis garantistas, podría decir que a mí me gusta la propuesta de que los presos, los sentenciados con más de 75 años, puedan pasar a una prisión domiciliaria. Entonces la posibilidad de archivar o el archivamiento de esto limita una discusión más profunda que creo que tiene que ver con derechos de personas, ¿no? Hay quienes piensan que el oficialismo se metió en esta iniciativa con una voluntad de dividir. Es decir, no para conseguir ya sea el indulto o el arresto domiciliario o cualquiera de sus formas, sino para producir este enfrentamiento que en efecto han logrado producir al interior del fujimorismo. Si es que es así, me parece que es una mala jugada. Yo más bien ¿Te parece que a ese nivel de ajedrez puede llegar el oficialismo? Bueno, esto se origina más bien en una jugada en falso del ministro Nieto, que invita a Keiko Fujimori a la celebración de Chavín de Huántar. PPK habla de voltear la página, y en ese contexto se le pregunta el asunto del indulto a Fujimori. Al día siguiente ya aparece Bruce diciendo que le parecería una muy buena cosa. Y entonces
no tengo claro que esto fue planteado como un mecanismo para fregar al fujimorismo, como se dice hoy día en las redes sociales, pero creo que si es que fue planteado por eso mal, pero más me parece como una forma de acercamiento amistoso al gobierno, perdón, al fujimorismo, que no ha funcionado. Pero la motricidad fina para el acercamiento no les ha respondido, digamos. Sí, tengo la impresión que... Quieren echar una mano y dar un arañazo. Sí, claro, me parece que ahí hay mucho elefante en cristalería, ¿no? Y la segunda parte de esta lectura dice, en consecuencia, las interpelaciones, sobre todo la de Basombrío, tiene un relente ahí de revancha, de venganza, por lo menos aparece así en la opinión pública, porque el mismo día en que se decide archivar el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria, se decide por unanimidad interpelar al ministro del Interior. Curioso en el contexto, además, en que ya son 2 las interpelaciones. Tendría que esforzarse demasiado el fujimorismo con un alto costo político para censurar a los 2 ministros o mantener la interpelación de los 2. Y ahora viene otra denuncia en relación, por ejemplo, al tema del dengue en el norte. Son 18 muertos. Creo que hay diferencia entre ambas interpelaciones, ¿no? Más forzada me parece la interpelación de Basombrío. Considerando además las buenas cifras que tiene. Como decíamos ayer, es retomar lo que dejaron pendiente en el momento en que se desató el momento crítico. Ahora, ahí habría que cuidar, es cierto que estamos en otro momento, pero habría que cuidar que no aparezca esto como el escenario del primer gobierno de Belaúnde, en que una mayoría parlamentaria torpedeó mucho la acción del gobierno. Es cierto que las condiciones son distintas. Quizás en algún momento, si es que quiere avanzar hacia una censura, el fujimorismo tendrá que escoger entre la censura de uno u otro. Y en ese sentido, los dos sería, digamos, el costo político es muy alto, ¿no? Un empacho de... Sí, un empacho de censuras. Sí. Y entonces en ese sentido es probable que la defensa pública de Basombrío, y además no solo la defensa, sino él ha empezado a mostrar cifras interesantes de su gestión, y aunque no hablase sobre eso, evidentemente hay una sensación de que hemos mejorado en seguridad ciudadana. Entonces, y la defensa pública de otros sectores hacia Basombrío podría ser mayor, de modo que creo que va a ser difícil, si es que se escoja, escoger a Basombrío como el sacrificado. De acuerdo, luce más débil Vizcarra que Basombrío, pero el ensañamiento parece estar más concentrado en Basombrío que en Vizcarra. En este momento sí, sobre todo porque habría que considerar que todavía tiene vida política en este gobierno Vizcarra, porque es el primer vicepresidente de la República. Pero todo esto tiene que ver pues con un contexto en que mi impresión es que los actores políticos no están manejando la construcción de sus propios mensajes. En estos 3 o 4 días he visto cambios de posición muy radicales, dislates, y eso creo que al final a los dos finalmente no le ayuda. Ahora, los 2 episodios anteriores de confrontación que hemos tenido entre el gobierno y el Congreso, quien ha perdido es el Parlamento, ¿no? Porque se considera que el gobierno es el que gobierna, que es minoría, que debería ser de algún modo acompañado, de repente hasta incluso tolerado, y entonces todo ejercicio abusivo, que aparezca abusivo desde el Parlamento, claro, se lo van a, la opinión pública se lo va a señalar al fujimorismo, que ya tiene un dilema en esto, ¿no? ¿Cuánto de oposición hacer para aparecer como oposición y no socio del gobierno, pero cuánto también puede esto desgastar sus propias posibilidades para el año 2021? Además está toda esta imagen de la mototaxi y todo lo demás que le ha dado unos ribetes de bullying a esta mayoría, sea cierto o no, pero la percepción, por lo menos en la gente que está muy politizada, es esa. Y eso, porque yo creo que en la gente politizada hay una versión y en la opinión pública otra versión. La última encuesta de GFK dice que solo un tercio de ciudadanos cree de que aquí hay una confrontación abierta entre los 2 poderes. Y 2/3 matizan entre que hay una colaboración un poco tensa y hay cordialidad. De modo que en ese escenario, para la gente, hay que esforzarse demasiado para realmente que se crea que hay una tensión, y reitero, el costo político es realmente alto. En la Comisión de Ética se han presentado 2 denuncias que han derivado en indagaciones preliminares respecto de Marco Arana y de Justiniano Pazza, 2 congresistas del Frente Amplio. Lo que ellos han dicho es que esto también forma parte de una especie de espíritu vengativo
del fujimorismo. ¿Tienes tú la impresión de que eso pudiera ser así? Es decir, que están disparando contra todo lo que se mueve y se opone a... Y me parece un exceso, ¿no? Y quizás una lección para Marco Arana, porque en la discusión interna que ha habido en el Frente Amplio entre el sector de Verónica Mendoza y el sector de Arana, como que en algún momento se había sentido el fujimorismo cerca de Arana o Arana cerca del fujimorismo. Bueno, y segundo, porque esta apertura de investigación contrasta con las decisiones tomadas ayer en relación a un parlamentario del oficialismo que fue exonerado y el otro que solo fue amonestado, el congresista que plagió sus proyectos de ley. Eso tampoco, digamos, ayuda mucho a la expresión de un parlamento que tiene cierta neutralidad para juzgar las infracciones de sus propios parlamentarios. Estas últimas decisiones que menciono las ha adoptado el Pleno. Lo otro es una decisión solamente de la Comisión de Ética, en la que votaron además creo que el 80% de sus miembros, porque faltaba un par. Sí, pero en el caso específico de Arana y del otro parlamentario, sí, yo creo que me parece injusto porque evidentemente fue un error, ¿no? La razón. Claro, en el caso de Arana ha asumido la responsabilidad política de algo que él no formuló, que es este famoso. Sí. En el otro caso sí hay una opinión, digamos, consistente, porque lo que dijo Apasa no fue solamente, a lo mejor son presos políticos, sino dijo... Sí, qué interesante, ¿no? Porque yo discrepo de Apasa en este punto, pero hay que recordar desde que las raíces históricas del parlamentarismo, desde la Revolución Inglesa del siglo XIII y XIV, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Y por lo tanto, cuestionar a un parlamentario, ya no a un ciudadano en general, ¿no? Cuestionar a un parlamentario por esas opiniones podría ser contraproducente, ¿no? Ahora miremos internamente al fujimorismo. ¿Cómo queda y cómo queda el ingeniero Fujimori? Se quedó en el Fondo Barbadillo por un tiempo más de todas maneras. Eso ya está, digamos, determinado, ¿o no? Bueno, queda claro que Alberto Fujimori es un problema en términos judiciales y procesales en relación a su liberación o arresto domiciliario, pero también se ha demostrado que es un problema político para la bancada de la agrupación que finalmente él inspira y del cual es emblema histórico. Hay dos opiniones ahí, me parece, dos ideas claras, más allá de las personas. Hay una especie de fujimorismo político que quiere que la libertad de Fujimori sea al mismo tiempo su reivindicación política y por eso insiste en el indulto. Y por eso en este momento, en el 2013 era otra cosa, pero en este momento consideran que no debería proceder el arresto domiciliario, porque finalmente el arresto domiciliario, más allá del hecho que va a estar recluido en una casa, con ciertas comodidades, no implica una reivindicación política, y para efectos de la construcción de una fuerza política ganadora en las siguientes elecciones es muy importante que la libertad de Fujimori no tenga costo político y tenga una suerte de reivindicación política, y eso yo creo que es lo que al final se juega entre el fujimorismo muy político y aquellos seguidores nostálgicos llamados albertistas, ¿no? Pero dentro de la bancada y dentro del partido en general, que no solamente el fujimorismo, que es un fenómeno político, sino dentro del partido Fuerza Popular, que es la organización de ese fenómeno político, resulta que los dos sectores, lo que se conoce como el albertismo y lo que se conoce como el quequismo, terminan teniendo la misma posición, es decir, o indulto o nada. Lo que pasa es que la capacidad de construir una unidad al interior del fujimorismo de Keiko Fujimori es muy alta, ¿no? Como candidata natural del fujimorismo para el año 2021. De manera que yo no vería ahí divisiones, sino vería disidencias o disensiones. Pero en un momento determinado, como cierto grupo que ya se ha acostumbrado a una lógica de unidad, como en el pasado lo tuvo el APRA u otro partido, finalmente las decisiones tienen que acatarse sin dudas ni murmuraciones. Ahora, esa posibilidad de construir una unidad incluso forzada al interior del fujimorismo, yo creo que va a acompañar a este grupo hasta las siguientes elecciones, ¿no? Pero Kenji, que aparece, dice: yo amo a mi papá, parece estar diciendo: yo sí lo amo, pero debe haber otra persona que no está en esa tesitura, ¿no? No es ir...
cuál es la confrontación o cuál es la situación que busca un discurso así? Lo que pasa es que él mismo ha rebajado sus expectativas y su discurso, porque tanto él como Alberto Fujimori, en medio de esta crisis, cuando podían haber hablado con un poco de voz alta, han tuiteado o han hablado en términos muy elípticos. Hemos visto a mucha gente que hablaba en nombre de Fujimori. Fujimori le dijo esto a un pariente cercano. Fujimori me dijo esto. Mi papá quiere esto. Entonces, claro, yo creo que todo los tweets también del ingeniero Fujimori. Pero no dicen claramente si es indulto o es arresto, prisión domiciliaria. Entonces, claro, en ese contexto, todo esto se entiende como la dificultad de que alguien se posicione frontalmente contra Keiko Fujimori. En el fondo, diríamos, Kenji empezó hace 2 meses con una actitud mucho más resuelta frente a la línea oficial de su partido, y ahora él ha ido lentamente retrocediendo. Y a veces me da la impresión que no sé si está hablando para Keiko o está hablando para sí mismo, ¿no? O para las bases fujimoristas, como dijo ayer el vocero Galarreta, ¿no? Pero cuando dice, yo demando que Fuerza Popular a partir de este momento tenga una actitud más decidida, lo que le pueden responder ya, ¿y qué más quieres que hagamos? Si todos estamos de acuerdo en que es o el indulto o nada, ¿cuál es tu reclamo? Es que en el fondo el propio fujimorismo ya social y afuera también sienten de que el fujimorismo pudo hacer más por la libertad de Fujimori. No estoy hablando del anterior régimen, sino en este régimen, ¿no? Incluso dentro de las formas que la política consideran como posibles, en su relación con el gobierno, ¿no? En su capacidad de aprobar normas, y ese yo creo que sí es un problema serio, que en los meses siguientes, en los años siguientes, sí le va a ser encarado a Keiko Fujimori, como hoy o hace poco se le encara su relación con su madre. Es decir, no haber sido lo suficientemente precisa y decidida en la libertad del padre. Claro, pero nadie dice cuál tendría que ser ese gesto que manifestase la decisión y la precisión en la demanda. Bueno, ahora se dice que es el indulto humanitario. Sí. El problema es que el indulto humanitario tiene que ser pedido. Y hay una discusión ahí muy compleja. La familia pidió, digamos, 2 veces, ¿no? Claro. Pero al gobierno, al gobierno anterior. Ahora, yo no creo que, si bien es cierto que este episodio se ha cerrado en falso, yo no creo que se haya cerrado para siempre, digamos, y para un largo plazo. Tengo la impresión que en muy breve plazo vamos a retornar a este asunto, ¿no? Ahora, aquello a lo que aspira el fujimorismo, me parece, es el negativo de un preso político. Ayer o antes de ayer veía la tesis del excarcelado político, es decir, así como es inconstitucional que una persona sea apresada y reciba una condena por sus ideas políticas o por su, digamos, trayectoria política, debería ser lo mismo que una persona sea liberada, no en función de que se cumplió su condena o que estuvo mal condenado o lo que fuera, sino por la relevancia política que tiene. Es decir, como eres un político de este peso, en consecuencia te alivio de tu condena. Claro, me acuerdo cuando cierto futbolista se encontraba en dificultades por haber recibido dinero de Montesinos, había gente que decía, oye, pero no lo pueden condenar porque él como futbolista le ha dado lauros al Perú. Sí, claro. Es como que yo diga, bueno, yo pago mis impuestos, soy buen ciudadano, pero si cometo un delito, pretendo que no ir en prisión porque pago mis impuestos. O sea, digamos, en un régimen democrático nadie te condena, no te sentencia por lo bueno que has hecho. Claro, no te hace es un balance de tu vida y en consecuencia, lógico, ¿no? Entonces, eso, digamos, estás confundiendo con el juicio final. Claro, sí. en un proceso de ponderación del sentido común, evidentemente, sirve para el debate en la calle. Porque el Twitter, Facebook y los medios están llenos de esa referencia, pero para tomar decisiones de parte en el Estado, eso no es posible. Y mientras tanto, ¿qué pasó con Nieto? Nieto hizo una denuncia muy seria, la hizo en los medios, dijo que ya iba a traer los resultados de la investigación de lo que había ocurrido con la señora Ferruso, y todo ha quedado asordinado. Sí, pues el ministro Nieto me parece que en esa decisión demostró que no era tan político como se decía. Porque si bien es cierto que a nadie le gusta ser reglado, y todavía no hemos visto las fotos de su reglaje. Claro, y además porque me parece que es intolerable
que sean los funcionarios públicos sean interceptados y reglados, es evidente que para hacer un cargo de esa naturaleza habría que tener más elementos de juicio, salvo que el ministro el Nieto lo tenga, los haya expuesto en el Consejo de Ministros y entonces ahí se haya construido, digamos, la segunda parte de este relato, y esa es la razón por la cual quedó esto en silencio. Pero sí, a mí me preocupa. La opinión pública merece una explicación, digamos, después de que le hacen una denuncia. El ministro de Defensa, no es el ministro de Transportes, el que ha dicho una cosa por el estilo. El ministro de Defensa dice que está siendo arreglado, aparentemente por remanentes y sobre todo dentro del Estado. Y sobre todo la opinión pública merece que las cosas, si se le dicen, se le digan de manera completa, que no se le diga la mitad o la pequeña parte de una versión, y que además se abra un abanico de discusiones, como por ejemplo el que dice, no, alguien del gobierno mandó a arreglar a Nieto porque Nieto es potencial sustituto del premier Zavala. Eso, por ejemplo, es algo que no ayuda al propio gobierno, y yo creo que quien hace una denuncia de esta naturaleza de manera incompleta abre las posibilidades de este juego perverso de los rumores en un país, además, donde los chismes constituyen la política y son parte fundamental de la agenda pública. ¿Te parece una tesis verosímil, ya que de chismes hablamos, esta de que habría una apetencia de parte de Nieto de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros y que en consecuencia hay una historia de celos? Así como la primera obligación de un parlamentario es reelegirse, y yo sospecho que la primera apetencia de un ministro es ser presidente del Consejo de Ministros, más aún tratándose, en el caso de Nieto, que es un político de larga data, ha sido dirigente estudiantil, es una persona muy formada y además supongo que tiene una buena onda con el poder, o sea, no quiere llegar al poder para enriquecerse, ¿no?, sino porque quiere un servicio. De ese punto, hacer servicio, desde ese punto de vista me parece absolutamente verosímil. Ahora, eso tiene que ser alcanzado, pues, con determinadas cuotas de ponderación y austeridad republicana, no a partir de una denuncia a medias, ¿no?, que no ayuda. Con la que estamos comentando. Muy bien, muchas gracias a Juan de la Puente por esta conversación variada acerca de la situación política en el país en este momento. Nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.